Cuando tenía 22, llevaba 4 años con mi novio de ese entonces. Nuestra relación no iba bien. Él se había ido a Colombia a un intercambio de estudios, pero un día, revisando su teléfono, me di cuenta que me había engañado allá. Sinceramente, a pesar de eso, me costaba mucho dejarlo. Quizás sentí una fuerte dependencia hacia él. Habíamos vivido muchas cosas juntos, pero también había sido muy grosero conmigo. Me decía que él era mejor, que yo no podía compararme con él porque él era muy inteligente. Siempre me hacía sentir menos. Y su familia también. Su mamá se emborrachaba en las reuniones familiares y empezaba a insultarme. Me decía que si quería pertenecer a esa familia, tenía que aguantarme. Mi novio, en lugar de defenderme, solo me decía que era una exagerada, e incluso una vez se cortó la palma de la mano, diciendo que juraba no dejar que me volvieran a tratar así. Pero después de eso, seguía permitiendo ese tipo de comportamiento de su familia hacia mí. Había sido mi primer novio formal, y por eso yo no decía nada. No sabía cómo actuar ni cómo reaccionar. De hecho, no hablaba con mis amigas o familia sobre eso. Todos pensaban que llevábamos una relación envidiable. Pero todo cambió cuando me enteré de sus infidelidades, y ya no podía más. Así que le conté a mis amigas y a mis primas, quienes me dijeron que lo mejor era dejarlo. Pero era muy difícil para mí. Tenía que tomarme mi tiempo. Y un día, un excompañero de la prepa llamado Ángel me mandó un mensaje por Facebook. Me preguntó cómo estaba, cómo me había ido y qué hacía actualmente. La verdad que ver esos mensajes encendió algo dentro de mí que creía apagado mucho tiempo atrás, porque recordé que Ángel me había gustado desde el primer momento que lo vi. Era un chico muy lindo. De hecho, su rostro y su cuerpo hacían alusión a su nombre. En ese entonces, él también decía que le gustaba, pero poco después se cambió de escuela, y fue muy difícil vernos y hablar de nuevo. Así que nada se concretó. Por eso, cuando recibí sus mensajes, sonreí sin darme cuenta. Ángel era un chico muy popular y muy guapo. Yo en ese momento me sentía poco atractiva. Sabía que eso se debía a que mi novio me hacía sentir así. Ángel me invitó a salir y yo no sabía qué hacer. Por eso le pregunté a mis amigas, y ellas, al ver la foto de Ángel, me dijeron que debía salir con él, que era guapísimo, y que además mi novio había sido muy malo conmigo, así que yo no le debía nada. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero en unos segundos recordé todo lo que me había hecho pasar mi novio, y por eso decidí que saldría con Ángel, pero no sola. Le pedí a mis primas que me acompañaran. Éramos 4 y Ángel me dijo que estaba bien, que de hecho estaba en una pequeña reunión con sus amigos y que iba a pasar por nosotros. Esa noche, cuando vi a Ángel bajar de ese carro, me di cuenta de que se había puesto mucho más guapo y mis piernas me temblaron. Me subí adelante con él y mis primas atrás. No podía evitar mirarlo. Su rostro era perfecto. Ángel manejó muy rápido, y debo admitir que sentí miedo, porque la velocidad nunca había sido lo mío, pero no dije nada. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, por la situación en la que estaba. Cuando llegamos al lugar, me di cuenta de que era una casa muy grande y muy bonita. Al entrar, me quedé sorprendida, porque nunca había visto un lugar así. Ángel me tomó de la mano, y yo no dije nada. Me gustaba cómo se sentía. Después llegamos a donde estaban sus amigos, y nos saludaron con gusto. Estaban tomando, y al parecer hasta usando sustancias ilegales. Me sentía en una película, principalmente porque mi vida hasta ese punto había sido monótona y aburrida. Estuvimos platicando todos, tomando un poco, y pasado un rato, Ángel y yo nos apartamos un poco de todos,
e intentó darme un beso, pero le dije que no, que tenía novio, y él me dijo que nadie se daría cuenta, y que además, después de ese beso, ya no habría nadie más que nosotros. No sé en qué momento dejé de pensar tanto, y solo sentí. Ángel se acercó otra vez, más despacio, mirándome como si de verdad le importara lo que yo sentía. Esa vez no me aparté, y entonces me besó. En ese momento sentí como si todo se detuviera, como si por fin alguien me estuviera viendo de verdad. Me sentía en el cielo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Después de ese beso, ya no pudimos parar. Seguimos juntos toda la noche, riendo, hablando, acercándonos cada vez más. Yo me olvidé de todo lo demás, de mi novio, de los problemas, de lo mal que me sentía conmigo misma. Esa noche, algo cambió en mí. Después de eso, Ángel y yo empezamos a vernos más seguido, pero solo nosotros dos, sin primas, sin sus amigos, sin nadie más. Era como si hubiéramos creado nuestro propio espacio, donde todo se sentía más fácil. Con él me sentía distinta, más segura y más viva. Y aunque sabía que todo eso podía complicarse, por primera vez en mucho tiempo, no quería detenerme. Hasta ese punto, solo había estado íntimamente con mi novio. Por eso, cuando Ángel me llevó a su habitación, moría de nervios. Me quitó la ropa con cariño, y después se la quitó él. Realmente ver su cuerpo me llevó al cielo. Era perfecto. Su cuerpo estaba marcado, y se veía como un modelo. Y entonces sucedió. Nos dejamos llevar por la pasión, pero nada sucedió como pensaba. Después de solo estar con mi novio, pensé que eso sería fabuloso, algo increíble. Pero no, la verdad estuvo bastante mediocre. Quizás era porque era muy guapo, y por eso no se esforzaba. En fin, obviamente nunca dije nada, porque me gustaba mucho. Y tiempo después me pidió terminar con mi novio. Yo le dije que sí, pero que por favor me esperara. Era muy difícil estar así con mi novio. La culpa me carcomía, pero sabía que estábamos a mano. Además, en ese punto, yo ya sentía mucho cariño por Ángel. Sabía que tenía que dejar esa relación de años para poder empezar algo bien con él. Pero Ángel se desesperó. Un día me dijo que a pesar de que hacíamos una pareja muy linda, ya no iba a insistirme más con que terminara con mi novio, que estaba cansado de esperar, que incluso mucha gente le había dicho que yo no le convenía, que solo le iba a traer problemas. No lo dijo enojado, lo dijo más bien como alguien que ya se había resignado. Eso me dolió más de lo que esperaba. Aún así, no dejamos de vernos. Seguíamos teniendo algunos encuentros y saliendo de vez en cuando, pero ya no era lo mismo. Se sentía distinto, más tranquilo, como si hubiéramos bajado la intensidad de todo. Platicábamos más, nos reíamos. Nuestros planes siempre eran fiestas, tomar y desvelarnos. Era pura diversión. Era como si poco a poco nos estuviéramos convirtiendo en algo más cercano a amigos, aunque en el fondo sabíamos que había algo más ahí. Mientras tanto, mi relación seguía desgastándose. Cada vez era más evidente que ya no había nada que rescatar. Las peleas, los reclamos, la desconfianza, todo se volvió insoportable. Hasta que un día, sin tanto drama como le imaginé, lo terminé. Sentí miedo, pero también una paz enorme, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba cargando por años. Pero él no lo tomó igual. Empezó a buscarme, a llamarme, a mandarme mensajes diciendo que podía cambiar, que no quería perderme, que todo lo que habíamos vivido no podía terminar así. Insistía una y otra vez.
y por primera vez no cedí. Ya no sentía lo mismo, ya no me hacía dudar, simplemente no le hice caso. Y pensé que quizás, por fin, podría tener una relación con Ángel, pero al parecer, él ya no estaba interesado. Hubo varias ocasiones en las que salíamos a bares o a fiestas, y él invitaba a otras chicas. Eso me dio a entender que definitivamente nosotros no tendríamos nada serio nunca. En fin, después de todo eso me resigné y decidí tomar mi tiempo sola. Sí salía de vez en cuando con Ángel, pero ya como amigos. Y una noche me llamó invitándome a una pequeña reunión. Me dijo que era el cumpleaños de un amigo, que estaban tomando y que si quería llegar. No tenía nada que hacer, así que le dije que sí. Sinceramente, en ese punto Ángel aún me gustaba mucho, pero yo ya no quería hacerme ideas. Tomé un taxi y fui a la dirección que Ángel me dio. Era una casa muy grande, y al entrar me di cuenta que tenía un jardín enorme, donde estaban todas las personas festejando el cumpleaños. Saludé a todos con gusto, y Ángel me dijo que el cumpleañero era Uri, uno de sus amigos. Lo felicité y comenzamos a convivir juntos. Ahí me encontré a una amiga y platicamos un buen rato, hasta que alguien salió de la puerta principal hacia el jardín, y cuando lo vi, me quedé completamente embobada. Era un chico muy atractivo, al menos para mí. Llevaba una chamarra azul marino, su cabello era castaño y sus ojos rasgados. Tenía una sonrisa hermosa. Se veía bastante tímido. De hecho, solo saludó con la mano y lo vi meterse de nuevo a la casa. Le pregunté a mi amiga si sabía quién era y me dijo que era el sobrino de la dueña de la casa. ¿A poco te gustó?, me dijo mi amiga con una sonrisa. Le conté que no sabía, que se me hacía lindo, pero obviamente no pensaba hablarle ni mucho menos, porque era Ángel quien me había invitado, y yo no me iba a poner a ligar, por así decirlo, con alguien frente a él, aunque él sí lo hiciera. Después de esa fiesta, me quedé pensando mucho en ese chico. Era como si ya lo conociera desde antes. Nunca me había pasado algo así con nadie, pero no quise darle mucha importancia, porque al final de cuentas apenas había terminado una relación, y Ángel lo conocía, entonces no era la mejor idea. Pasaron un par de meses, y una de mis amigas me invitó a una fiesta de disfraces. Acepté ir porque en ese momento mi vida ya era muy diferente. Ya no me sentía un cero a la izquierda. Ya me sentía contenta y libre. No sabía de qué disfrazarme, así que simplemente me puse unos cuernos de diablo y una cola. También usé una falda corta y un top. Me veía bastante bonita, la verdad. La fiesta era en un salón grande, un campestre. La estábamos pasando muy bien. Encontré a varios amigos y tomamos mucho. Estaba bailando hasta que alguien tocó mi hombro. Al voltear, me di cuenta de que era un hombre vestido de payaso. Llevaba una máscara y un traje negro. No entendía quién era, y unos segundos después se quitó la máscara. Me sorprendió bastante al darme cuenta de que era el chico que me había gustado en la fiesta. Cuando me miró, me sonrió, y sus ojos se le rasgaron de una forma muy bonita. Se veía muy lindo, aunque a decir verdad, su máscara me dio un poco de miedo. Era extraña, casi grotesca, con detalles exagerados que contrastaban mucho con la calidez de su mirada. Se acercó a mí y me dijo: «No sabía si ibas a venir». Me sorprendí. «¿Nos conocemos?». Soltó una pequeña risa. «Tal vez no como me gustaría. Soy Rogelio». Eso me intrigó. Me di cuenta de que él también se había fijado en mí ese día. No supe qué decir, pero sonreí. Había algo en él que me atrapaba. «Yo soy Claudia». «¿Y tu máscara?», le pregunté.
Está un poco intensa. Es para que no te fijes en lo obvio, respondió. Prefiero que me mires de verdad. Nos quedamos hablando toda la noche, de todo y de nada, de cosas profundas, de tonterías, de historias personales. El tiempo se fue rápido, como si el mundo alrededor dejara de importar. Antes de irnos me dijo: «No quiero que esto se quede aquí». Yo tampoco, le respondí. Entonces intercambiamos números, y desde ese día no dejamos de hablar. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido en cuestiones del amor. Esperaba sus mensajes, pensaba en él sin darme cuenta. Con nadie había sentido eso que sentía con él. Era algo tranquilo, pero al mismo tiempo intenso. Algo que ni con Ángel había sentido. Tiempo después salimos al cine. Fue una salida sencilla, pero me la pasé riendo con él. Luego fuimos por un café, y después empezamos a vernos más seguido. Una noche salimos con mis primas, y terminamos tomando bastante. Y llegó el punto donde una de mis primas se fue a un hotel con un chico que acababa de conocer. Yo, la verdad, me preocupé bastante, porque dejó de contestar. Así que decidimos ir a buscarla. Era una tontería, porque estábamos bastante tomados. Cuando llegamos, el chico nos dijo que estaba bien, que no nos preocupáramos, y terminó pagándonos una habitación a nosotros también, para que nos quedáramos tranquilos. Ya borrachos, entramos al cuarto, y todo cambió. La tensión se sentía en el aire, esa cercanía que ya venía creciendo desde hace días. Nos mirábamos sin decir mucho, como si ambos supiéramos lo que estábamos pasando, pero sin querer romper ese momento. Había algo más que estoy segura que solo podíamos sentir el uno con el otro. Había 2 camas. Yo me iba a acostar en una, pero él me dijo que me acostara con él porque hacía frío. Y eso hice porque no me pude resistir más, y quizás porque estábamos demasiado tomados. Tomé la iniciativa de darle un beso. Definitivamente, ese beso me hizo ver que nunca había amado a nadie en mi vida, hasta ese momento. Sé que parezco una tonta, pero realmente sentía esa conexión con él. Y así nos estuvimos besando lo que quedaba de la madrugada, hasta que nos cansamos y nos quedamos dormidos. Y ese fue el punto clave, porque después de eso, siempre que nos veíamos, nos besábamos. La verdad me sentía feliz, pero esa sensación de necesitar a Rogelio me asustaba. Sentía que no podía vivir sin él, pero eso solo era el principio, porque pasó algo que hizo que me obsesionara más con él. Salimos al antro con mis primas, y llegó el momento donde ya no podía estar más sin él, y le dije que fuéramos a mi casa, no donde vivía, sino a otra casa que tenía mi mamá, lejos del centro. Él accedió y nos fuimos en un taxi. Cuando llegamos, ni siquiera necesitábamos decir nada. Simplemente nuestra ropa cayó al suelo, y en un pequeño colchón que ni siquiera tenía base, nos entregamos. Con nadie había sentido lo que sentí con él. Era como si hubiese sido víctima de sustancias ilícitas. Me sentía en el cielo, y por lo que podía ver, él también. Era como si su cuerpo y el mío estuvieran hechos el uno para el otro, y por fin se hubieran encontrado. Cuando todo terminó, nos abrazamos y nos quedamos dormidos. Y esa mañana tuve problemas con mis padres por haber llegado tan tarde. La verdad es que todo me valía, porque sabía que la noche había valido la pena. Así que perdí el control y empecé a pelear más feo con mis padres, y llegó el punto donde le dije a mi mamá que me iría. Llamé a Rogelio y le dije que si podía quedarme en su casa, solamente ese día, y me dijo que sí, que sin problema. Llegué en la tarde-noche, y había varios amigos de sus tíos ahí,
Estaban tomando, incluyendo a Rogelio, quien ya se veía bastante pasadito de copas. Me dijo que subiéramos a su cuarto, y al entrar me di cuenta de algo bastante extraño. Era que tenía pósters, máscaras, vestuarios y todo decorado con payasos. Rogelio notó que estaba sorprendida y me dijo que nunca me lo había dicho, pero que era fanático de los payasos. Me contó que su papá siempre lo llevaba al circo de pequeño y lo vestía de payaso. Por eso era gran admirador, porque era algo que compartía con su padre, quien ya no estaba en este mundo. Entendía lo que me había contado, y hasta cierto punto podía ver que le gustaban tanto los payasos. Pero la verdad, era bastante perturbador ver todo eso junto. No eran payasos normales, eran grotescos, con sonrisas exageradas y miradas raras. Me dio un poco de miedo, no lo voy a negar. Aún así, decidí no darle mucha importancia. Me acosté junto a él en su cama, tratando de enfocarme más en él que en todo lo que había alrededor. Él me miró de una forma muy intensa y me dijo en voz baja que me amaba. No supe qué contestar, pero en ese momento tampoco me importó. Me empezó a besar, lento al principio, y después con desesperación, como si quisiera que me olvidara de todo lo demás. Después sacó unas esposas. Me sorprendió, pero no dije nada. Me miró como esperando una reacción. «Confía en mí», me dijo. Y yo entonces lo hice. Me sujetó a la cama y luego tomó una de las máscaras de payaso que tenía en el cuarto y después se la puso. Verlo así fue impactante. Era una mezcla extraña entre algo que me atraía y algo que me incomodaba. Y me dijo mientras me tocaba, como si todo dependiera de ello, que le había encantado estar conmigo en la cama. La situación se volvió muy intensa. Comenzó a hacerme suya. Era mucho más rudo de lo que había sido antes, completamente distinto a cómo lo había conocido. Aún así, había algo que me hacía quedarme ahí, sintiendo todo al máximo. Fue una experiencia muy fuerte, incluso increíble en muchos sentidos, pero también extraña. Todo lo de los payasos, la máscara, la forma en la que actuaba, no podía ignorarlo. Esa noche se quedó muy marcada para mí, no solo por lo que pasó, sino por lo raro que se sintió todo. Y me pregunté cómo es que había llegado a ese punto después de Ángel y de mi exnovio. Lo había querido mucho, pero no había tenido esa intensidad con ninguno de ellos. Después de esa noche, algo cambió por completo. Al principio pensé que había sido algo aislado, una experiencia rara, pero no fue así. Empezó a buscarme todos los días, pero ya no como antes. Ya no quería salir, ni platicar, ni conocerme más. Solo quería verme para acostarse conmigo. Y siempre era igual, con esa horrible máscara de payaso. Al principio traté de no pensar demasiado en eso, pero con el tiempo se volvió imposible de ignorarlo. Cada vez que nos veíamos se la ponía, y cada vez era más intenso, más brusco, más extraño en su forma de actuar. Ya no había esa conexión tranquila que sentí al principio. Ya no había risas ni conversaciones largas. Era como si algo en él hubiera cambiado. Ya no me miraba con cariño, me miraba con pura lujuria, como si yo fuera un objeto. Eso empezó a incomodarme mucho. Incluso empezó a mandarme videos de payasos paranormales, cosas muy raras, perturbadoras. Me decía que los viera, que entendiera lo que él sentía. Yo intentaba seguirle el juego, pero en el fondo me daba miedo. Una vez incluso me pidió que yo también me disfrazara de payaso para que estuviéramos juntos. Ahí fue cuando sentí que todo se estaba saliendo de control. Nuestras salidas dejaron de existir.
Ya no había cine, ni café, ni pláticas. Solo eran encuentros en su cuarto, siempre con ese ambiente pesado, con las máscaras, con esa energía que ya no se sentía bien. Hasta que llegó a un punto donde me harté, porque llegó a rasgarse los labios para crearse una sonrisa real de payaso. Yo ya no podía más, por eso decidí terminarlo. Cuando se lo dije, se volvió completamente loco. Me decía que no podía dejarlo, que yo era suya, que lo nuestro era especial. Se puso de rodillas, me rogó y lloró. Fue a buscarme muchas veces, insistía, no quería soltarme. Pero yo ya me sentía usada y también muy triste, porque al final mi relación con mi ex, con Ángel y ahora con él habían sido un fracaso. Y lo peor era que yo de verdad había creído que él era el indicado, que esa intensidad significaba algo real, pero no era así. Me había decepcionado. Después de alejarme de él, empezaron a pasar cosas muy raras. Comencé a soñar con payasos. Soñaba que estaban encima de mí, que me miraban fijamente, que no podía moverme. Me despertaba agitada y con miedo. Una noche desperté de madrugada y juré haber visto a un payaso en medio de mi cuarto, moviéndose de una forma muy extraña. Me quedé paralizada del miedo. No sabía si estaba soñando o no, pero a partir de ahí comencé a sentir que los veía en todos lados, en sombras, en reflejos y hasta en mi mente. Sentía que me estaba volviendo loca. Y lo peor es que, en medio de todo ese miedo, también empecé a desear volver a ver a Rogelio, volver a sentirlo loco por mí, como si algo dentro de mí lo necesitara ver de nuevo, de una forma desesperada. No lo entendía, pero le marqué y nos quedamos de vernos, y todo volvió a lo mismo. Nos veíamos solo para eso. La misma dinámica, las mismas máscaras, la misma sensación de vacío después. Yo me sentía mal, usada y confundida, pero no podía salirme de ahí. Hasta que un día, estando en su cuarto, cuando se quedó dormido, comencé a observar su habitación con cautela y noté algo que me heló la sangre. Había cosas muy raras en uno de sus cajones. Huevos podridos, mi foto, muñecos amarrados de formas extrañas y figuras pequeñas de payasos riéndose con lo que parecía ser sangre en la boca. En ese momento sentí un golpe en el estómago. Algo no estaba bien y entonces lo enfrenté. Le pregunté qué era todo eso. Se puso nervioso y luego empezó a pedirme perdón, a decir que no quería hacerme daño, que todo era porque no quería perderme. No supe qué creer, pero desde ese día, todo empeoró dentro de mí. Y debo decir que hasta el día de hoy no he podido sacarlo completamente de mi vida. He intentado de todo, incluso buscar ayuda con brujos, y aunque hacen de todo, aún deseo estar con él como si no pudiera separarme jamás, y sigo soñando con esos payasos. Sigo sintiendo su presencia. Y lo peor es que, a pesar de todo, sigo teniendo encuentros con él de vez en cuando. Estoy desesperada. No entiendo por qué lo conocí y principalmente qué me hizo. No entiendo por qué no puedo soltarlo. Y como si todo eso no fuera suficiente, cuando Ángel se enteró que yo había estado con él, con alguien que conocía, se enojó muchísimo conmigo, y eso fue algo que me dolió bastante, porque al final, viéndolo desde afuera, me di cuenta de que él era el único que pudo valer la pena de esas relaciones. Siempre fue lindo conmigo, pero no terminé a tiempo mi antigua relación, y ahí terminó de romperse todo. Todo eso me tiene muy mal, porque salí de una relación tóxica y dañina, y ahora estoy en una donde me han trabajado con brujería, al parecer bastante fuerte,
porque con nada puedo deshacerme de Rogelio. A veces siento que alguien camina detrás de mí cuando estoy sola. A veces escucho risas suaves en lugares donde no hay nadie. A veces, al mirarme al espejo, por un segundo, juro que mi sonrisa no es la mía. He intentado de todo para salir de esto, pero hay algo que sigue atándome a él, a Rogelio.